Para el año 400 antes de Cristo, ya en la India, se escribió un libro en el cual se evidencia la utilización del teorema de Pitágoras. Sin que Pitágoras lo haya establecido como tal. Muchos teoremas matemáticos fueron usados incluso mucho antes de que el matemático el cual lleva su nombre lo sacara a la luz. Sino que obviamente no sabían que estaban usando dicho teorema. Entonces, para la India en el 400 antes de Cristo ya se estaba usando. ¿Para qué? No sabemos. ¿Listo? Ya para el 300 antes de Cristo, otra vez en Egipto, el matemático al cual se le reconoce toda la geometría es Euclides. La geometría que nosotros estudiamos en el colegio se le conoce como geometría euclidiana. Todos los teoremas, todo lo que conocemos de qué es un punto, qué es una recta, qué es un rayo, qué es un ángulo, qué es un polígono, qué es un triángulo, qué es un cuadrilátero, todo lo que nosotros podemos conocer de geometría se lo debemos a Euclides. ¿Listo? Él es el padre de la geometría. Entonces, para el 300 antes de Cristo, este matemático que estaba ubicado en Egipto en esa época, escribió un libro que se llama Los Elementos. Y él aplica allí el razonamiento deductivo para la demostración de muchos teoremas de los cuales conocemos ahora. Porque en matemáticas no podemos usar nada si no ha sido demostrado. ¿Sí? Todos los teoremas, tanto en matemáticas, geometría, estadística, todo lo que usamos actualmente, lo usamos porque ya ha sido demostrado. En matemáticas sin demostración no se puede usar. ¿Listo? Y luego del 300 a.C. hubo un salto en el tiempo bastante largo en la aplicación de la geometría hasta el año 1750 en Alemania, con este matemático que lleva el nombre de un profesor que tuvieron ustedes, Euler, descubrió la recta que pasa por el baricentro. Bueno, después vamos a mirar qué es eso. ¿Qué es el baricentro? ¿Qué es el circuncentro y el ortocentro? A él esta recta le llamó la recta de Euler, o bueno, le atribuyeron años después como la recta de Euler. ¿Por qué? Porque pasaba por 3 puntos del triángulo exactamente. ¿Listo? Y tener estos 3 puntos en un triángulo justamente en línea, colineales, para poder pasar por esa recta, era extremadamente difícil. Ya no, porque después de que lo demostraron, ya no. ¿Listo? Luego en Rusia, Nikolai Lobachevsky, en ruso, escribió otro libro de los principios de la geometría, en donde demostró o trató de demostrar el quinto postulado de Euclides, bueno, eso después les lo diré, para iniciar lo que conocemos ahora como la geometría no euclidiana. ¿Qué es la geometría euclidiana y qué es la geometría no euclidiana? Bueno, la geometría euclidiana es todo aquello lo que podemos dibujar en el plano, ¿sí? O todo lo que esté formado por planos, rectas y puntos. La geometría no euclidiana es para superficies curvas, como por ejemplo la superficie de la Tierra, ¿sí? Es decir, nosotros podemos ubicar aquí en este momento que la pared es rectangular, ¿sí o no? Pero si lo ubicamos exactamente, fuera lo suficientemente grande para estar sobre el manto de la Tierra, observen que la Tierra uno la ve al horizonte derechita, ¿cierto? Pero en realidad hay una leve curva, una leve curva que no la percibimos nosotros por el tamaño que tiene la Tierra y por el tamaño que tenemos nosotros, no lo percibimos, pero en realidad hay una leve curva. Entonces, sobre esa leve curva es que este matemático empezó a trabajar los mismos elementos de Euclides, pero sobre planos curvos. Y a eso le llamaron la geometría no euclidiana. Y por último, en 1889 en París, se estableció lo que conocemos ahora como el sistema métrico decimal. ¿Para qué nos sirve el sistema métrico decimal? Pues para saber si estamos hablando de metros, centímetros, milímetros, kilómetros y todo eso. ¿Listo? Los países que no se acogieron a ese sistema métrico decimal fueron Estados Unidos, que aún utiliza un sistema para ellos. No sé si han visto en las películas que las distancias de ciudades no hablan de kilómetros,
¿Hablan de qué? Millas, correcto. Pies, yardas, el campo de fútbol americano. Ellos le llaman yardas. Sí, todas estas medidas son un sistema aparte del sistema métrico decimal. Pero en 1889 la mayoría de países estableció el sistema métrico decimal, que es con el cual nosotros trabajamos aquí en Colombia y en gran parte del mundo, excepto por Estados Unidos e Inglaterra y otro país que no recuerdo en ese momento cuál es. Bien, entonces esto es una leve introducción a la historia de la geometría. Les repito, en todas mis guías van a encontrar parte histórica para que se analice y algo llamado desarrollo de pensamiento crítico. Bueno, el desarrollo de pensamiento crítico no es más que una introducción al tema que vamos a hablar. ¿Cómo hago esta introducción? Lo hago a partir de algo, de un tema específico de Colombia, en el mundo, en cualquier parte. Como estamos hablando de geometría, entonces es normal que hablemos de obras artísticas. En este caso, es de un artista colombiano llamado Omar Rayo, y lo quise poner aquí porque Omar Rayo tiene su museo en honor a él en el pueblito donde yo nací, que es Roldanillo Valle. O sea que cuando ustedes, si algún día van por Roldanillo Valle, visiten el Museo Rayo. ¿Listo? En él se encuentran todas sus obras, en el cual él utilizaba figuras geométricas, las combinaba, como por ejemplo triángulos, cuadriláteros, líneas rectas, para crear estas figuras que por lo menos estamos viendo aquí. ¿Listo? Combinar figuras geométricas no es sencillo. Usted necesita una perfecta simetría entre ellas y saber cuál combina con cuál encaja con cuál para usted poder establecer una perfecta armonía entre ellos. Y eso era lo que él hacía en sus obras. Bien. Los aportes de la geometría son importantes, más que todo en el estudio de los ángulos y los triángulos, en la arquitectura. Hay una torre en Emiratos Árabes. ¿Han escuchado de Emiratos Árabes, no? Más precisamente, Abu Dhabi. ¿Han escuchado, no? Me imagino que han escuchado de Abu Dhabi, ¿no? Una de las ciudades más ricas del mundo, ¿no? Donde los jeques árabes andan en carros de oro, con rines de oro, y tienen de mascota un tigre de Bengala, y bueno, en fin, ¿sí o no? Bueno, Ahí está, es la torre más grande del mundo, ¿no? El hotel. exactamente, Hotel esta 7 torre, estrellas. exactamente, ahí está ubicada la torre más grande del mundo, y también está ubicada otra torre que tiene un Guinness Record. ¿Cuál es el Guinness Record? Que es la torre actualmente más inclinada del mundo. O sea, que no es derechita, sino que tiene una pequeña inclinación de 18 grados. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de la Torre de Pizza en Italia? Es otra torre inclinada, pero esta torre la supera. Sino que es imperceptible porque por lo menos la Torre de Pizza es cilíndrica, ¿no? Sube, y se nota, ¿cierto? Se nota mucho la inclinación. Pero la torre se llama la Capital Gate, está inclinada a 18 grados, pero no se nota porque su forma es tirando hacia triángulo, hacia un triángulo, ¿sí? Y tiene una leve curva en uno de sus extremos. Entonces, por eso no se nota, pero actualmente tiene el Guinness Record a la torre más inclinada del mundo. Y esto lo hacen los arquitectos, pues sabiendo cómo lo deben inclinar, porque no es que simplemente hagan una torre y ahí doblemos las vigas. No, eso no es. ¿Sí? Exactamente, es un hotel. Bueno. Pregunta. Aquí hay una pregunta por si no la ven. ¿Cómo se mide el ángulo de inclinación de una estructura inclinada? O sea, cuando me hablan de inclinación, ¿respecto a qué estamos hablando del ángulo? Respecto a la misma torre, respecto al suelo, respecto al cielo, respecto al aire. Cuando hablamos de ángulo de inclinación, o sea, ¿ellos cómo saben que está 18 grados inclinado? Está 18 grados inclinado respecto al suelo, respecto a la misma altura. ¿Qué creemos? Si estuviera 18 grados inclinado respecto a la base, sería más o menos así.
y la torre no está acostada. Entonces, para medir el ángulo de inclinación de una estructura inclinada, lo hacemos respecto a su altura. O sea que la torre tiene, si esta es la altura normal de una torre, la torre de Capital Gate de Emiratos Árabes tiene esta inclinación. ¿Sí? Entonces, un ángulo de inclinación se mide respecto a la altura. ¿Ok? Bueno, después de esta introducción, ahora sí metámonos al tema principal de geometría que vamos a tratar. ¿Qué son los triángulos? Nosotros desde primaria nos han enseñado que un triángulo es una figura que tiene, ¿qué? 3 lados, ¿cierto? Pero un triángulo tiene más características que eso. No solamente tiene 3 lados, tiene 3 ángulos, 3 vértices. Bueno, aquí definimos los elementos que definen un triángulo, ¿no? Tiene los vértices, tiene los 3 lados, que son los 3 segmentos, y cada par de lados determinan un ángulo interno. Tienen 3 ángulos internos. Y además de eso, se establecen algunas propiedades que más adelantico se las voy a enseñar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un plano y cuál es su definición formal realmente? O sea, un triángulo no es una figura geométrica que tiene 3 lados. No, esa no es la definición de triángulo. Un triángulo se define como la región del plano limitada por 3 rectas que se intersecan 2 a 2. ¿Cómo así? Ya les explico. Esto sí lo ven. A ver, se dice que un triángulo es la región de plano limitada por 3 rectas, ¿no? Voy a dibujar una recta. Y dice que se intersecan 2 a 2. ¿Qué quiere decir? Voy a pasar una recta que interseque a esta. Y esa misma recta la voy a intersecar con otra. Miren qué va a pasar con cada una de esas rectas. Cada una de ellas está siendo intersecada por 2 rectas más. Eso es lo que significa 2 a 2. Cada una de estas rectas está intersecada por otras 2 rectas. Precisamente en estos puntos. Esta recta está intersecada por estas 2 rectas en estos 2 puntos. Esta otra recta está intersecada por estas otras 2 y esta otra recta está intersecada por estas otras 2. ¿Qué se formó? Un triángulo. Por eso es que decimos que un triángulo es una figura geométrica formada por 3 lados. ¿Listo? Pero esta es la definición formal y real de lo que es un triángulo en geometría. No me he dado cuenta que no tenía pegado eso. Menos mal, no me han reclamado que no se oye. Me choca cuando no encuentro esto. Bueno, entonces, ¿clara entonces la definición de triángulo? La formal, la real. Ya ahora sí comprenden que es intersecar una recta 2 a 2. Bueno, aquí hay un ejemplo de 2 triángulos en los cuales se muestran los elementos básicos, ¿sí? Vértices, lados y ángulos internos. Y aquí están las 4 propiedades que tiene todo triángulo. La primera dice, la medida de uno de sus lados siempre es menor que la suma de las medidas de los otros 2. Obviamente, ¿no? La medida de sus lados
La medida de uno de sus lados siempre es menor que la suma de los otros dos. Siempre se tiene que cumplir. Nunca un lado va a ser, nunca la medida de un lado va a ser menor a las otras dos. Nunca. Siempre va a ser menor a la suma de los otros dos. ¿Listo? Segunda propiedad. El lado mayor siempre se va a oponer al ángulo mayor. ¿Cómo así oponer? Que esté justo en frente. Y lo mismo pasa con el lado menor. El lado menor siempre va a estar al frente del ángulo de menor medida. Esa es la segunda propiedad. La tercera, y esta que espero que no le olvide. La suma de los ángulos interiores de todo triángulo suman 180 grados. Y la última, la medida de un ángulo externo, o sea, por fuera, es igual a la suma de los dos lados, de los dos ángulos internos no adyacentes. A ver, explico cada una de esas propiedades en un ejemplo. Lo voy a hacer en este. Voy a remarcar el triángulo. Voy a darle nombre. Siempre en un triángulo, cuando no tenemos medidas y le vamos a dar nombre, siempre los ángulos llevan la letra mayúscula del lado opuesto. O sea que este punto de acá viene siendo el ángulo A mayúscula, este B mayúscula y el de arriba C mayúscula. ¿Listo? Entonces, así, a simple vista, ¿qué lado para usted es el mayor? ¿A, B o C? A simple vista, ¿el A? No, cuando hablamos del lado, hablamos de las minúsculas. Exactamente. El lado C es el del lado de mayor longitud. Significa que por la propiedad número 2, el ángulo C debe ser el de mayor medida. Y ahora, para ustedes, ¿cuál es el menor lado, el de menor longitud? La A. Significa que el ángulo que tiene la menor longitud porque está enfrente es el ángulo A. Siempre. Propiedad 2 de todo triángulo. Propiedad 3. Supongamos que este mide 46 grados. Uy, eso no parece un 6. Bueno, supongamos que este de acá mide 72. Y yo quiero saber cuánto mide el tercero. ¿Qué aplico? La propiedad número 3. ¿Qué dice la propiedad número 3? Exacto. La suma de los ángulos internos de todo triángulo suman 180 grados. Entonces, ya conozco 46, ya conozco 72 y me falta conocer la medida del ángulo B. El tema pasado fueron los ángulos, ¿no? Ya sabemos cómo escribir la medida de un ángulo que no conozco. Simbólicamente, así. Y esas tres deben darme 180. Muy bien, ya conozco 46 y 72. ¿Cuánto me suman esos dos que ya apenas conozco? ¿Cuánto? 118. Es que escuché 110. 118 grados. Más la medida del ángulo que no conozco, que es el ángulo B. Dime. Más 46. 2 más 6, 8, 7 más 4, 11, 118. ¿Listo? ¿Se entendió qué? Ah, el ángulo que falta. Ah, ok, bueno. Sino que hay que hacerlo de la forma formal, de la manera formal. ¿Sí? O sea, matemáticamente. Si yo le pongo un ejercicio a usted de utilizar la propiedad 3 para encontrar el ángulo que falta en un triángulo, usted no me va a decir así, ah, no, mide tanto. Sí, está bien, es correcto, pero yo necesito ver proceso. ¿Listo? Y ese es el proceso matemático que se debía hacer para encontrar el ángulo faltante.
Entonces, 118, que está sumando al ángulo que no conozco, ¿qué lo pongo a hacer? Exacto, lo paso al otro lado a hacer la operación contraria. ¿Y qué es lo contrario a sumar? Restar. Entonces, la medida del ángulo B está dado por la resta de 180, menos 118 grados. O sea, ¿cuánto? 62. Y ahí están. Esto es la aplicación de la propiedad 3 para encontrar el ángulo faltante en un triángulo. ¿Listo? Dime, Natalie. Grados. No, es que iba a ser otra, iba a ser el menos, pero no borré y dejé y puse el 0 encima. Entonces me quedó así. Pero es un 0, es un 0. Bueno, vamos a darle medida a los lados para comprobar la propiedad número 1. El lado más largo que ustedes me dijeron fue C, ¿cierto? Y el lado más corto fue A. ¿Listo? Vamos a darle medidas de tal manera que C sea más grande que A y que B. Pues no tan grandes. Me refiero a que sean mayores, ¿no? Valores mayores. Por ejemplo, si yo le doy el valor a C de 5, ¿cuánto debe medir A y B? 2 y 3, 3 y 4, pero acordándome de que ustedes me dijeron que el menor de todos es ¿quién? A, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 2 y 3. ¿Sí? Miren, los otros dos son menores que el lado C, perdón. ¿Listo? Otra manera es 3 y 4. A ver, ¿me sirven más 2 y 3 que habían puesto inicialmente o 3 y 4? Acuerden que hay una propiedad que me dice que la suma de los otros dos lados debe ser ¿qué? Mayor que el otro, que el faltante. Si el lado C me mide 5, ¿cuánto me suman estos dos? Se cumple, ¿cierto? Y con la anterior medida que yo había puesto, ¿se cumple? No, son iguales, no me sirve. O sea que ningún triángulo va a tener esas medidas. 5, 2 y 3, ninguno. ¿Listo? Bien, y así se aplican entonces las propiedades de los triángulos. Ah, me falta la última, ¿no? La cuarta. ¿Qué dice la cuarta? Vamos a releerla. La medida de un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. Ya explico entonces. Un ángulo externo, a ver. Pongamos, por ejemplo, este que está aquí por fuera de A. Recordando lo que aprendimos de los ángulos suplementarios, ¿cuánto medirá ese ángulo externo al ángulo A que está ahí? Ya el ángulo A mide 46. ¿Cuánto medirá el ángulo externo? ¿100 qué? No, 134. ¿Cierto? Bueno, se supone, bueno, este ángulo que puse aquí ya nos dio 62, ¿no? Se supone que este ángulo debe darme lo mismo como si yo sumara los otros dos ángulos faltantes, los dos ángulos diferentes a A. ¿Cuánto me da 62 más 72? ¿Sí ven? ¿Se cumple o no? Hagamos otra prueba. Conozco este que mide 72. ¿Cuánto me dirá el ángulo externo? Recuerden que debe darme 180, ¿no? Correcto. Ahora comprobémoslo. La suma de los dos ángulos diferentes a C, ¿cuánto suman? 62 más 46. 108. ¿Sí? Entonces, muchachos, demostrado
Las 4 propiedades de los triángulos en este solo ejemplo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, ¿claro las 4 propiedades de todo triángulo? Bueno, esto es que es bueno que quede claro porque más adelante vamos a construir triángulos y es importante conocer cuánto deben medir sus lados para poder construirlo correctamente. Miren, ya vimos que no todas las medidas funcionan, ¿no? Bueno, otra parte importante de los triángulos es su clasificación. Creo que hablamos algo de esto en grado sexto. Si es que se acuerdan, ¿no? Y bueno, no, Sí. no se acuerdan qué comieron esta mañana, ahorita ya van a acordar esto. Bueno, los triángulos se clasifican según 2 factores. El primero, la medida de sus lados, y el segundo, la medida de sus ángulos. ¿Cómo así la medida de sus lados? Bien, si los 3 lados miden lo mismo, el triángulo se llama equilátero. Si solamente 2 lados miden lo mismo y el tercero es distinto, se llama isósceles. Y si los 3 lados es diferente, se llama escaleno. ¿Sí? Y ya se van acordando poco a poco. Esos son los nombres que reciben los triángulos según las medidas de sus lados. Si los 3 son iguales, equilátero. Si 2 son iguales, isósceles. Y si todos son distintos, escaleno. Ahora, según la medida de sus ángulos, si los 3 ángulos son menores de 90, no iguales, sino menores de 90, se llama acutángulo. Es decir, sus 3 ángulos son agudos. Por ejemplo, el ejemplo que estamos haciendo ahora, uno medía 46, otro medía 62 y otro medía 72. ¿Los 3 ángulos son agudos? 46, 62 y 72 eran las medidas de los ángulos. ¿Los 3 ángulos son agudos? Claro que sí, miden menos de 90. O sea que el triángulo se llamaba acutángulo. Si uno de los ángulos mide 90, ojos, si uno solo mide 90 grados, se llama triángulo rectángulo. Y si un ángulo mide más de 90, se llama obtusángulo. ¿Listo? Son 6 nombres que debemos aprendernos. Entonces, empiezo. Si el triángulo tiene 2 lados iguales, ¿cómo se llama? Isósceles. Si un triángulo tiene un ángulo que mide 170 grados, ¿cómo se llama? Obtusángulo. Si un triángulo tiene los 3 lados iguales, equilátero. Si un triángulo tiene los 3 lados diferentes, escaleno. Si un triángulo tiene los 3 ángulos agudos, acutángulo. Y si tiene un ángulo de 90, rectángulo. Eso es todo lo que hay que saber. ¿Listo? ¿Alguna duda entonces respecto a esto? Profesor, yo me acordaba de 3 a duras penas. ¿Te acordabas de 3? ¿Cuáles 3? Equilátero, cuadrilátero y el que es igual. Ah, bueno, el cuadrilátero, eso es una figura de 4 lados, o sea que se no entra aquí. El equilátero, sí. Esto lo hicimos en grado sexto, eso sí lo tengo por seguro porque fui yo quien le enseñó en grado sexto. Entonces, igual que se acuerden, bueno, eso pasa, no va a pasar. ¿Listo? Miremos este triángulo. Este triángulo tiene un ángulo de 100 grados. ¿Qué clase de triángulo es? ¿Cómo? ¿Cómo lo dijeron? Obtusángulo, es un triángulo obtusángulo. Si logran percibir estas marcas, espérate, yo acerco el triángulo. Aquí, en este lado del triángulo, hay unas marcas, unas señas. ¿Se acuerdan qué significan estas señas? Que son los 2 lados congruentes, o sea, de igual medida, ¿verdad? O sea que, sin necesidad de que me diga cuánto mide este lado y cuánto mide este otro, ya con estas marcas me están diciendo que estos 2 miden exactamente lo mismo. Y como el otro no tiene marca, significa que es distinto, es más grande. Es decir, que como este triángulo tiene 2 lados iguales, además de ser obtusángulo, perdón, también, ¿qué nombre recibe?
Isósceles. Entonces, un triángulo puede tener los dos nombres al tiempo. Este triángulo es isósceles obtus ángulo. ¿Listo? Un triángulo puede tener los dos nombres al tiempo. ¿Por qué puede tenerlos? Porque el isósceles es referente a sus lados y el obtus ángulo es referente a sus ángulos, a la medida de sus ángulos. ¿Listo? Esto no tiene nada de ciencia. Ay, un niño de grado séptimo apenas metiéndose en la clase. Ay, Dios. Compréndelo. ¿Listo? Bueno. Muchachos, entonces en geometría dejamos hasta ahí. No hay nada que resolver, es decir, no me va a resolver nada de las actividades que está ahí en la guía. Así usted se muera por resolverlo, no lo vaya a hacer, niños, por favor. ¿Sí? Se lo ruego. O sea que por esa semana no hay actividad. La próxima semana entonces les plantearé la actividad número 1, que será referente a lo que expliqué el día de hoy. ¿Listo? No. El próximo martes no me envían nada de geometría. A hoy me debe enviar la actividad que dejé antes de que se fueran a Semana Santa. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a geometría. ¿Listo? Bueno, para estadística voy a dictar. Entonces, saquen su cuaderno. Título. La que sí, también. La estadística también. ¿Sí? ¿Qué era? Pero, agréguenle más decimales. Agréguenle más decimales. Cuando no le dé pronto la suma. Bueno, el último tema de estadística fue el cálculo de la moda, la estimación de la moda con fórmula, ¿no? Para datos agrupados. Entonces, pasamos a la segunda medida de tendencia central, y es el cálculo de la mediana. Sí. Para datos agrupados. Ese es el título. Cálculo de la mediana para datos agrupados. La mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. Llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. Frecuencias absolutas. Repito, la mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. Es decir,
coma, tenemos que buscar el intervalo en el que se encuentra. En el que se encuentra. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Entonces, después de encontrar ese intervalo, muchachos, ahorita estoy explicando, no estoy quitando. Después de encontrar ese intervalo, así como hacíamos con la moda, ¿se acuerdan que primero buscamos el intervalo y luego ya empezamos a ubicar la marca de clase, el límite inferior, el límite superior, la amplitud y todo eso? Lo mismo pasa con la mediana, pero en la mediana se aplica entonces la siguiente forma. L sub I. ¿Qué significa L sub I? ¿Lo conectas, por favor? Límite inferior de la clase, de la marca de clase, ¿no? Más N. ¿Qué es N? ¿No estaba en la fórmula pasada? El total de los datos. O sea que si son 100 datos, N sobre 2, ¿qué significa? La mitad. O sea, 50. Si son 80 datos, ahí viene siendo 40. Y así sucesivamente. Menos F mayúscula. ¿Qué es F mayúscula? Correcto, la frecuencia absoluta acumulada. Pero aquí me dicen I menos 1. ¿Se acuerdan qué significa menos 1 en la pasada fórmula? Anterior a la que nosotros ubicamos en la tabla de frecuencias. O sea, la que está antes, arriba. Esa E significa F sub I menos 1. Sobre, ¿qué es F minúscula? La frecuencia absoluta de la marca de clase que nosotros encontramos con la mitad de la suma. Y luego multiplicamos por la amplitud. ¿Listo? Eso significa, esta es la fórmula de la mediana para datos agrupados. Por favor, anótenla, escríbanla. A sub I. ¿Esto? Sí, A sub I. O sea, ahí. Así se lee. Todo índice que está allí se lee sub. L sub I, A sub I, F sub I, etc. Bueno. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Voy a construir por aquí una pequeña tabla de frecuencias con los datos que necesito. Necesito entonces un intervalo, necesito una marca de clase. ¿Qué más necesito? La frecuencia absoluta y necesito la frecuencia acumulada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a ir en cada columna. Entonces, aquí va el intervalo. Aquí va la marca de clase. Aquí van las frecuencias absolutas y aquí la frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Entonces, los intervalos que tengo yo en mi ejemplo son
Vayan copiándolo. Listo, ahí está. Entonces, esa tabla tiene unos valores, unos espacios en blanco porque son los que necesitamos hallar primero. El primero va de 60 a 63. El segundo va de 63 a 66. O sea, tiene una amplitud de ¿cuánto? De 3, correcto. Luego va de 66 a 69. Y por último va de 69 a 72. Bueno, ¿cómo es que llamo las marcas de clase? Sumando y dividiendo por 2. 60 más 63. 123. Dividido 2. 61,5. Como ya sabemos que la amplitud es 3, no necesitamos entonces seguir sumando y dividiendo, sino que seguimos sumando 3 a la primera marca de clase que obtuvimos. 61,5 más 3. Más 3. Y más 3. Listo. Recuerden que la marca de clase no tiene total, ¿no? La frecuencia absoluta, ¿cuánto me suma? 5 más 18 más 42 más 27. 92. A ver, yo veo 5, 18, 23 y 42, 65, 72, 92, correcto. Ese es el total de los datos, que también los necesito para la fórmula. ¿Y cómo es que llamo la frecuencia acumulada? Vamos sumando las frecuencias absolutas, cada una por la anterior, por la o las anteriores que están sobre ella. Entonces, como la primera nunca tiene anterior con quien sumar, es exactamente igual. Segunda frecuencia acumulada. 18 más 5. 42 más 23. 27 más 65. Listo. Esos son. Aquí entonces ya está nuestra mini tabla de frecuencias completada. Lo único que debemos hacer es identificar los valores y reemplazarlo en la fórmula. Entonces lo que debemos identificar es la marca de clase en la cual la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada sea la mitad o supere la mitad de los datos. ¿Cuántos datos son? 92. ¿Cuál es la mitad de 92? 46. ¿Qué frecuencia acumulada supera el 46? El 65. Esta frecuencia acumulada supera la mitad de los datos. O sea que me voy a dedicar estrictamente a toda esta fila. ¿Listo? Ese dibujo quedó extrañamente sospechoso. ¿Listo? Voy a dedicarme exactamente a este intervalo de acá. ¿Ok?
Pero la moda se ve en la columna de la frecuencia. Exacto, en la moda solamente tenemos en cuenta la columna de la frecuencia absoluta. En este caso, la mediana, vamos a tener en cuenta la columna de la frecuencia acumulada. ¿No? Ahorita miramos. ¿Listo? ¿Qué necesitamos entonces? L sub I, límite inferior del intervalo. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo? 66. Más N, total de los datos, 92. Y N sobre 2, ¿qué significa? La mitad, o sea, 46. Menos frecuencia absoluta anterior a la que determinamos. Si determinamos que era 65, ¿cuál es la anterior? 23. Sobre frecuencia absoluta de esa fila. 42. Por la amplitud. 3. ¿Cuánto nos queda? 66 más 46 menos 23. 23 sobre 42 por 3. ¿Qué queda? 66. ¿Cuánto le da 23 dividido 42? 0,55 por 3. Tengo una suma y una multiplicación. ¿Qué resuelvo primero? La multiplicación, o sea, 0,55 por 3. ¿Cuánto? 1,65. Y luego la suma, ¿cuánto me da? 67,65. Muchachos, esa es la mediana exacta de esta tabla de frecuencias para datos agrupados. 67,5. 67,65. El año pasado nosotros hallábamos la mediana simplemente tomando la marca de clase de ese mismo intervalo que identificamos inicialmente. ¿Cuál es la marca de clase de ese intervalo? ¿Cuánto hay de diferencia de 67,5 a 67,65? No mucha, ¿cierto? 0,15. ¿Sí ven? Una cosa es determinarla por simple inspección, como lo hacíamos el año pasado, y otra cosa es determinarla ya con la fórmula que es. ¿Listo? O sea que esta es la mediana exacta. Este es el dato que se encuentra justo en la mitad de todos los datos, de los 92 datos. ¿Estás diciendo algo? ¿No? Bueno, termínenlo de copiar, por favor.